Realmente para nosotros es un verdadero gozo estar aquí con ustedes. Créanme que he sido ministrado en tremenda manera en esta mañana y estaba observando un chiquitín que estaba de este lado y estaba duro y duro con las banderetas. Créanmelo que es una gran lección de vida lo que ese pequeño nos ha dado a todos nosotros. Nosotros debemos de ser como ese niño. El niño él no tiene la conciencia de que él no puede levantar tan alto la bandera, pero eso no ha sido impedimento para poder alabar a Dios y honrar su nombre. Así debemos de ser todos nosotros, a pesar de todos los obstáculos, los problemas, las circunstancias, las enfermedades, todo lo que se nos atraviesa en esta vida. Nosotros no debemos de parar de adorar su santo nombre. Y como nos compartieron las muchachas, Dios es nuestra fuerza. En cualquier momento, Dios es la persona y es el ser divino que nos va a levantar, estemos donde estemos. Y aún así creamos nosotros que estamos en el fondo. Todo tiene un propósito, hermanos. Y de eso precisamente vengo a compartir con ustedes en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuántos de nosotros no tenemos problemas? Hemos tenido problemas de salud, de enfermedad, de falta de provisión económica. Pero ¿saben lo que he observado durante todo este tiempo? Que lamentablemente nosotros, por nuestra naturaleza humana, nosotros pensamos que Dios es como el genio de la lámpara, ¿verdad? Muchas veces en una gran tribulación que hemos pasado, nosotros recurrimos a Dios, doblegamos nuestras rodillas, nos ponemos en oración, empezamos a ayunar y empezamos a tener una comunión muy intensa con Dios. Gloria a Dios. Pero el problema está en que por qué nosotros tenemos que llegar hasta esas circunstancias para tener una comunión íntegra con Dios. La otra cuestión que tenemos que preguntarnos, hermanos, es, Dios no es el genio de la lámpara. Esa es una noticia que descubrí. Y lamentablemente recurrimos a Dios cuando estamos en plena tribulación, oramos, ayunamos y simplemente dejamos que Él obre, pero sin un compromiso por nuestra parte. Y eso nos pasa a muchos. Nosotros pensamos que solamente recordando las promesas que Dios tiene en nuestra vida es suficiente para salir adelante. Y créanme, hermanos, que no es así. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que solamente recordamos las promesas, pero no recordamos que también tenemos responsabilidades que Dios nos pide hacia nosotros. Dios no es el genio de la lámpara. Y hay una frase bien importante que quiero compartir con ustedes. La salvación es incondicional, pero la bendición de Dios es condicional a la obediencia. ¿Verdad que sí? Dios, ¿qué nos pide? Incluso en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿qué nos pide? Obedecer y creer en Él. Pero siempre existe una condición para que Dios derrame sus bendiciones para nosotros, hermanos, y es la obediencia. En 2 de Pedro 2:9 nos dice, en la versión nueva traducción viviente, dicen, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. ¿Se fijan? Tenemos una promesa. Dios nos va a rescatar
siempre y cuando nosotros seamos obedientes a su palabra. El problema está que cuando nosotros queremos solamente recibir y sin poder someter nuestra vida en obediencia a Dios y a su palabra, simplemente las cosas no van a resultar como nosotros queremos. En Jeremías 17:10, de Nueva Traducción Viviente, nos dicen: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus oraciones. ¿Se fijan qué profundo es este versículo? Simplemente nos dice que Dios no puede ser usado como un genio de la lámpara. Dios no puede ser burlado, y créanme que Él conoce las intenciones de nuestro corazón cuando nosotros queremos acercarnos a Él, pero solamente buscamos que derrame de sus promesas, pero sin nosotros dar nada a cambio. Y lo único que Dios nos pide es ser obedientes a Él. Pero también algo bien importante. Ahora en nuestras vidas, hermanos, tenemos muchos problemas, como lo acabo de comentar. Y uno de los principales problemas es la situación económica. En estudios recientes que se han hecho, hermanos, casi el 80% es el principal motivo de divorcio, es por las finanzas. Y estoy hablando en el pueblo de Cristo. Sin contar que es la misma cifra para nuestros hermanos. Tenemos un problema en nuestras finanzas. Y aquí la cuestión es de que nosotros pensamos y le pedimos a Dios en oración que Él derrame de sus bendiciones, pedimos a Dios que Él multiplique nuestros ahorros, pedimos a Dios que incluso le ablande el corazón a la persona que le debemos, y cuando llegue el cobrador como que le damos la vuelta así por un ladito y no me aparezco. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios no funciona de esa manera. Dios establece en su palabra que Él va a ser fuente de bendición y que Él va a suplir nuestras necesidades. Pero simplemente Él nos pide que seamos obedientes a Él. Algo bien importante, hermano, nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. No podemos engañar a Dios pidiendo nada más resultados, que Él venga y nos dé su bendición, sin nosotros querer doblar nuestro corazón, arrepentirnos de lo que hemos hecho mal y declararnos libres por su misericordia. Simplemente si no hacemos eso, hermanos, las cosas no van a suceder mágicamente. No existe la palabra mágica en la Biblia. Todo tiene un trasfondo y todo tiene un porqué. En 1 Corintios 11:31, versión Nueva Traducción Viviente, nos dice: si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. ¿Se fijan que la misma palabra nos va dando las instrucciones? Nos pide que si nosotros queremos tener realmente una comunión con Dios y queremos que Jesucristo derrame de sus bendiciones sobre nosotros, primero tenemos que examinarnos en nuestro corazón. Tenemos que escudriñar el profundo de nuestros sentimientos y cuáles son las intenciones por las que queremos acercarnos a Dios. Una cuestión importante y un problema principal en nuestras finanzas es que nosotros pensamos que porque estamos trabajando, porque tenemos un negocio, tenemos un empleo y somos el proveedor, ya sea la dama o el señor o el hermano, son las personas que trabajan, pensamos que la provisión viene de nuestra propia fuerza, y ese es un gran error. En Deuteronomio 8, del 17 al 18 nos dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios,
porque a Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. La palabra de Dios nos dice, y es clara con nosotros. Nosotros, ¿saben por qué tenemos problemas económicos? Porque nosotros pensamos que somos los dueños y somos los proveedores. Por eso venimos a Dios humillados, pidiendo que Él derrame sus bendiciones, que multiplique las finanzas, que salgamos de los problemas, pero sin nosotros dar nada a cambio. Nuestras fuerzas no es lo que nos va a sacar adelante. El trabajo que tenemos de 10 o 20 años, 30 años en una empresa, no va a ser la razón por la cual vamos a salir de los problemas económicos. Y es que simplemente nosotros pensamos que como somos los proveedores, nosotros somos los dueños de las finanzas que vienen a la casa. Y no es así, hermanos. La palabra de Dios, como lo hemos escuchado en algunas ocasiones, muchas ocasiones aquí en esta casa, Dios es el dueño de todo. En Salmo 24:1 nos dice, del Señor es la tierra y su plenitud, del Señor son el mundo y sus habitantes. Si Dios es el dueño de todos, hermanos, bien sabido que nosotros somos administradores. El problema está, hermanos, que nosotros somos muy fácil de decirlo en palabra, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Como nosotros nos creemos los dueños y creemos que el trabajo y el negocio y estar atendiendo un pendiente durante casi 13 o 14 horas, ¿sí? Eso es lo que nos va a sacar adelante. Y como nosotros nos creemos los dueños, tomamos las decisiones económicas de manera incorrecta. Pero déjenme platicarles un poquito más qué es un administrador. En una definición en griego, la palabra administrador simplemente es un comisionado a quien se confiaban valiosos recursos. El administrador se esperaba que él o ella tomara esos recursos según los propósitos de su señor, los fructificara, hiciera más, y regresara con su señor con los dones que él le dio, más el rendimiento que había obtenido. Y eso era para la honra y el orgullo de su señor. Aquí hay una cuestión bien importante. Un administrador es responsable de fructificar, multiplicar. Para nosotros poder fructificar, hermanos, tenemos que sembrar en tierra fértil, ¿o no? Si nosotros queremos que nos crezca una plantita, no la vamos a sembrar en la arena. Tenemos que buscar la tierra, los abonos, la maceta, hasta dónde la vamos a poner en el sol. Tenemos que estudiar muchas cosas para tener una plantita, un huerto. Tenemos que fructificar. Un administrador es igual a una persona que administra, fructifica, invierte y trae los frutos a su Señor. Y para nosotros sembrar en tierra fértil, la palabra nos da las instrucciones. En Ezequiel 17:5 nos dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, también tomó de la tierra una planta de semillero y la sembró en tierra fértil, la colocó junto a un río ancho donde podría crecer como un sauce. Esa es clave 1. Segunda de Corintios 9:6, Nueva Traducción Viviente. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Segunda regla: siembras poco,
cosechas poco. Tercera regla, Gálatas 6:7, Nueva Traducción Viviente. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, donde nosotros estamos sembrando actualmente. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Realmente somos administradores o somos nosotros los dueños? ¿Queremos salir nosotros de los problemas económicos que llegamos a tener? ¿Nos creemos autosuficientes o le vamos a dar el control a Dios de lo que Él ya tiene? Nosotros tenemos que rendirnos, reconocer que Él es el dueño de todo y Él es el que nos va a dar la pauta para que caigan las bendiciones del cielo sobre nuestras finanzas, no por nuestra fuerza, no por nuestra salud, porque a Dios le place día con día levantarnos. Nosotros podemos hacer planes y planes y planes y planes. Hoy es domingo, mañana lunes. Muchos tenemos planes para el día lunes, ¿verdad? Pero ¿cómo saben si a Dios le va a placer que nosotros estemos vivos el día de mañana? ¿Cómo saben si vamos a tener buena salud para poder levantarnos e ir al trabajo, para ir al negocio? De Dios es el control. Y ni todas las riquezas que tengamos acumuladas aquí en la tierra, hay veces que no van a ser insuficientes para poder solventar por nuestras propias fuerzas una situación importante. Debemos de tener cuidado, hermanos, en sembrar en tierras equivocadas. En Gálatas 6:8 nos dice: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa manera destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. En Lucas 12:15, Reina Valera nos dice: manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee. Y algo que llegó muy profundo en mi corazón en sembrar en tierras equivocadas es en Isaías 17:10. Porque te olvidaste del Dios de la salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Tremenda palabra. Dios nos da las instrucciones de cómo podemos ser bendecidos y que una de las principales causas por las que venimos a Él, que es el dinero, la falta de provisión, nosotros somos los que hemos tenido la culpa de una falta de mayordomía. Pero nosotros debemos de tener mucho cuidado dónde estamos sembrando. En otras palabras, ¿dónde estamos invirtiendo? Estamos invirtiendo en los tesoros de aquí de la tierra y eso no significa que no tengamos nuestra casa, nuestro carro. Dios suple nuestras necesidades. Mucha gente me ha preguntado cuál es la mejor inversión que puedes hacer. La mejor inversión es en la casa de Dios. Nosotros tenemos que hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Dios va a suplir nuestras necesidades. A Él le va a placer darnos vestimenta, casa, salud, muchas cosas. Pero el problema de nuestras finanzas, hermanos, es porque estamos sembrando en lugares equivocados. Un cristiano feliz es una persona en la que no tiene que consultar su cuenta bancaria todos los días, y no significa que no vigilen sus estados de cuenta, pero no está esclavizado con el dinero en estar viendo cuánto es lo que tiene y estar vigilando que nada ni nadie lo toque. Su corazón no está en el dinero.
Un cristiano feliz confía en Dios, administra lo que le ha dado, vive en contentamiento, es obediente y generoso, es diligente y con dominio propio, y sabe que las verdaderas riquezas van más allá de las que estamos haciendo en la tierra. Un cristiano en contentamiento sabe que todos los tesoros reales y valiosos van a estar en el cielo. Ahora, hermanos, nosotros sabemos y muchas veces hemos escuchado que en obediencia damos nuestros diezmos, ofrendamos. La Biblia tiene muchos versículos respecto a los diezmos y las ofrendas. Y muchos los damos por obediencia. Una cosa es cuando nosotros empezamos a dar por obediencia, pero eso no significa que seamos agradecidos con Dios. Son dos cosas muy distintas. Doy porque la Biblia y la palabra de Dios me establece, por citar Malaquías, en el libro de Malaquías 3, 7, 15, en el libro de Levítico 27, 30, Proverbios 3 del 9 al 10, por mencionar algunos. La palabra de Dios nos dice que debemos de obedecer con nuestros diezmos y nuestras primicias. Pero, ¿cómo vamos a esperar una bendición del Señor si solo actuamos por obediencia y no damos al Señor de lo mejor de nosotros? Tenemos que aprender a dar más de la obediencia. Para eso, hermanos, les voy a compartir 7 puntos importantes que ustedes me gustaría que se lo llevaran en su corazón y lo mediten. Hay una gran bendición, hay muchas bendiciones en dar más allá de la obediencia. Primer punto, el dar generosamente ayudará a tener más comunión con Dios en tu vida. Si tú le das a Dios lo mejor que te ha dado, respetas y valoras la obra que Dios ha hecho en tu vida. Estás dando de lo mejor que Él te ha dado. Tú lo estás honrando a Él, así como lo hizo Abel y no Caín. ¿Se fijan? Ahí tenemos una gran enseñanza. Nosotros tenemos que dar a Dios de lo mejor que tenemos. Segundo punto, dar generosamente traerá sabiduría y el orden de Dios a tus finanzas. Bueno, van a decir, ¿por qué? Simplemente, hermanos, en nuestra vida, las finanzas y el camino económico es como una camisa o una blusa. ¿Cuál es el primer botón que abrochamos? El de arriba. ¿Qué pasa si abrochamos el primer botón de manera equivocada y lo recorremos al segundo? Todos los demás no tienen orden alguno. Así es Dios en nuestras finanzas. Si nuestros diezmos y nuestras ofrendas no están en perfecta comunión con Dios, todas nuestras finanzas están en un desorden tremendo. Por lo tanto, hermanos, no podemos pedir a Dios que tengamos una bendición económica, bendición de salud, bendición de trabajo, de provisión, si nosotros no estamos primeramente bien con Él en obediencia. Y más que la obediencia, ofrendamos de manera generosa para su causa. Tercer punto, dar generosamente te servirá de recordatorio práctico de que Dios es el dueño de todo. Al momento que tú reconoces a Dios en tus finanzas, tú lo estás honrando a Él. Tú reconoces que Él es el dueño de todo. Él te va a proveer para todo lo necesario, hermanos. Y ha provisto. Creo que aquí mucha gente ha experimentado la gloria de Dios de manera inexplicable.
¿Cuántos han sido generosos en muchas ocasiones? Y de forma inexplicable suceden provisiones que nosotros no esperábamos. Vemos nuestra salud mejorada, vemos la provisión en la comida, vemos que de repente tenemos un problema y Dios lo resuelve y lo tiene en control, pero eso sucede solo y cuando estamos nosotros en comunión con Él y estamos en obediencia. Cuarto punto, dar generosamente te va a permitir experimentar la provisión creativa de Dios, que es a lo que me acabo de referir. Cuando tú reconoces la provisión de Dios y el dominio sobre tus finanzas, ¿cuántos no han visto multiplicarse la comida? Hay veces que estamos en una situación tan difícil y no hay nada que comer. No sabemos de dónde vamos a pagar algún servicio. Tenemos un problema fuerte de salud. Y de repente, Dios nos ha provisto de la salud. No tenemos para pagar el hospital. Dios provee. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque Dios ve las intenciones y conoce nuestro corazón. Dios no habla de que el traer lo vasto y lo suficiente, eso implica una garantía de una amplia bendición, sino Él conoce, Él busca la intención de tu corazón, así como lo hizo con la viuda. La viuda dio lo único que tenía. Y eso fue lo que Él mostró a sus discípulos. Ella dio más que las personas y los grandes ricos que traían amplia provisión para la casa, porque ellos daban de lo que les sobraba. Sin embargo, ella dio todo lo que tenía y lo que tenía en su corazón. Pero más que todo, ella lo dio, ¿saben por qué? Lo dio por amor. Esa es la clave. Dar con amor. No es dar por dar. Lo que tú vayas a dar al Señor, dalo con amor. Él te ama. Dalo en agradecimiento de lo que Él ha sido en tu vida. Si tú piensas que a veces que por bendecir a la casa de Dios, tú vas a quitar el sustento o la comida en tu casa, estás en un grave error. Porque primero Dios te ha dado para suplir todas tus necesidades, te tiene con vida, te tiene aquí. Y Él ha provisto de todo lo necesario para que tú estés presente y sigas sirviendo a la casa de Dios. Dios tiene el control de todo. Quinto punto. Dar generosamente te garantizará un tesoro en el cielo. Hermanos, la única manera de hacer tesoros en el cielo no es cuando nos vayamos a morir. Ya no vamos a hacer nada. La única forma que vamos a hacer tesoros en el cielo es ahorita. Ahorita que Dios nos ha bastado en su gracia y nos ha mantenido con vida, nos tiene aquí en este mundo, regalándonos una vida, brindándonos una familia, un trabajo, salud, amistades, una casa donde adorarnos. Nos ha regalado el aire, nos ha regalado el sol, el agua. ¿Qué más podemos pedir? Le ha placido sacarnos del vientre de nuestra madre para ser de bendición a los demás. Dios es perfecto, hermanos. Y la única forma en la que nosotros vamos a honrar esa perfección es dando con amor, invirtiendo en la casa de Dios, creando tesoros celestiales. Sexto punto, dar generosamente fortalecerá el trabajo de la iglesia local. Algo que he observado, hermanos, en varias congregaciones,
es cuando la congregación se conecta con la visión del pastor o los pastores de sembrar en la casa de Dios. Es cuando la congregación y todo el pueblo alrededor, y no solamente la congregación, sino su familia, sus amigos, la gente cercana, el que te conoce, es bendecido, porque ellos ven que el Espíritu Santo está situado en ti. Tú eres una persona llena de amor y eres una persona generosa. Das, compartes la visión de tu pastor. Hermanos, nosotros al apoyar a la casa de Dios, al apoyar esta su casa, hacemos posible muchas cosas. Muchas necesidades son suplidas y no es tanto en la iglesia, son ustedes mismos. Dios empieza a obrar de manera maravillosa e inexplicable en sus vidas. Les da salud si están enfermos, nos da un camino para salir adelante, nos da provisión. Cuando nosotros apoyamos la casa de Dios, hermanos, mucha gente es alcanzada. La mejor inversión que podemos hacer en este mundo es invertir en la casa de Dios. Hermanos, estamos muy cerca. La venida del Señor está muy cerca. Es tiempo y ahora de trabajar para su obra. Dios no tarda su venida, hermanos. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿yo quiero estar con Él? Yo quiero ser un vaso digno de Él y un vaso perfecto, y que Él se goce viendo que mi vida es un testimonio hacia los demás, y que simplemente mi vida y mi testimonio sea una fuente de impacto para los demás. Hermanos, tenemos que ser generosos, tenemos que dar amor. Apoyemos a la casa de Dios. ¿Saben ustedes que cuando uno apoya a la casa de Dios tiene la oportunidad de bendecir a los demás? ¿Saben que la casa de Dios ayuda a la gente misionera? Muchos somos llamados para ayudar en la casa de Dios, pero cada quien tiene una función. Los misioneros están allá, ofrendando sus vidas, incluso por amor a Cristo, en salir adelante. Ustedes son una fuente de bendición para que no les falte nada a ellos, para que no falte nada aquí a su casa, que pueda ser fuente de bendición, que pueda invitar a cada vez más gente, que cada vez más gente conozca el llamado de Dios para su vida. Hermanos, tenemos que promulgar su palabra, pero tenemos que dar semilla, tenemos que sembrar en tierra fértil. Y el séptimo punto, dar generosamente ayudará a cumplir los proyectos de construcción de tu iglesia. El ser nosotros fiel y generosos en la casa de Dios y dar nosotros más de la obediencia, ofrendando con generosidad para poder expandir el proyecto de la casa de Dios, nosotros vamos a estar sembrando en una tierra fértil. ¿Sí? Vamos a sembrar en tierra fértil. Vamos a cosechar abundancia y provisión para la casa. Si nosotros damos con amor, no es dar por dar. Demos con amor y en agradecimiento a su obra. Entonces, tú no estarás convirtiendo a Dios en el genio de la lámpara. Dios se va a convertir en tu proveedor, en tu alivio, en tu refugio. Porque Él, como dijo la palabra, Él ha examinado lo profundo de tu corazón
ha desmenuzado tu espíritu y Él recompensará conforme lo que tú has sembrado. Gloria a Dios por eso. Por último, hermanos, nosotros cuando damos con amor, debemos de dar alegremente. Segunda de Corintios 9:7 nos dice, cada uno dé como lo propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. No es la lámpara de Aladino. Darlo con amor, no con tristeza, no con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y Mateo 6, del 19 al 21 nos dice, en Reina Valera, no nos hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Pregúntate, ¿dónde está tu tesoro el día de hoy? Nuestra vida, hermanos, en el afán de sobrevivir a la economía, a la influencia social, a muchas cosas. Estamos rodeados de mucha maldad en este mundo, hermanos. Y muchas veces en la vida económica nosotros jugamos el papel como un jugador del jueguito de Monopolio. ¿De qué se trata el jueguito de Monopolio? Bueno, si algunos lo han conocido, es un juego donde una persona trata de comprar propiedades y hacer, invertir, y se envuelve en un gran inversionista y crea, y cada vez que el que pasa por ahí pues cae y tiene que pagar una cuota, tiene que pagar impuestos. Jugamos a los inversionistas, así jugamos en nuestra vida. Pero ¿saben qué? ¿A dónde creen que terminan todas esas riquezas en nuestra vida? Terminan como el jueguito, en la caja. Si nosotros todo lo que invertimos en este mundo y nuestro corazón está en las cosas de este mundo, nosotros no estaremos cosechando tesoros en el cielo. Y cuando Dios nos llame a su presencia, y cuando estemos ahí, si Él no ha venido antes, nosotros ¿cómo vamos a llegar allá a la casa de Dios? ¿Con las manos llenas o con las manos vacías? Porque lo que tenemos aquí en este mundo, aquí se va a quedar. Y aunque te hagan un cheque firmado con toda la cantidad de dinero que tengas en tu cuenta bancaria y te lo entierren en la caja, no te va a servir para llegar allá al cielo. Así es nuestra vida, hermanos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Reflexionemos en esto. Empecemos a entender, hermanos, que la falta de bendición en nuestras vidas no es porque Dios esté enojado con nosotros. Dios nos ama. Nos amó tanto que dio a su único hijo para morir por causa de nosotros. ¿Qué más amor se puede demostrar? No hay ningún amor que se compare con el amor que Dios ha traído a nuestras vidas. Entonces, si nosotros sabemos que Él nos amó de una manera profunda, Él lo único que nos ha pedido es que seamos obedientes. Hay que preguntarse, ¿realmente tu falta de bendición, porque Dios no responde tus oraciones, crees porque aparte de que Dios tiene sus tiempos,
Muchas veces Dios no escucha nuestras oraciones porque somos necios, porque solamente nos recordamos en las promesas, pero no recordamos que tenemos responsabilidades. Hermanos, ha sido un tremendo gozo el poder estar aquí con ustedes y el poder compartir esta pequeña porción de la palabra. Créanme que es con mucho amor, y es algo que trajo a mi vida a Dios en estos días para poder compartirlo. Y lo que yo he estado observando a través del tiempo, ¿por qué pasan las cosas? Porque nosotros nos acordamos de todas las promesas, pero nunca nos acordamos de las responsabilidades que tenemos para con Dios. Dios nos pide obediencia, debemos de ser obedientes. Rectifiquemos y corrijamos nuestros caminos. Seamos generosos. Si Jesucristo, que fue el Hijo de Dios y que es el Hijo de Dios, murió en obediencia, cuánto más nosotros debemos seguir ese ejemplo. Pero hoy, hermanos, hoy es un día de gozo, es un día de júbilo. Hoy este día vamos a celebrar. Le voy a pedir a nuestro pastor Francisco que pueda ir pasando al frente. Hoy tenemos una importante celebración porque nos ha permitido que muchas familias y personas de esta congregación conozcan de todos los elementos y principios para que Dios pueda sanar sus finanzas y que los llene de bendición y sea de fortalezas en sus vidas. Admiro a estas personas porque han tomado la decisión valiente de poder salir de la situación donde están, empezar a hacer un presupuesto y empezar a salir de las deudas, y ahora tienen una mejor ubicación y conforme a la palabra y en obediencia de formar un mejor futuro. Voy a dejar a Pastor Francisco. Hermano, Dios me los bendiga. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes.